Hoy estábamos mirando un noticiero, estaban haciendo una entrevista y decía Paula, con esa entrevista ya muchos están haciendo fila, ya en Ricardo Saprissa. Pero eso depende de usted. Por eso de la gran diferencia que estamos nosotros teniendo en este momento es de qué manera, qué va a hacer usted. ¿Va a crecer, va a madurar o va a dejar que las circunstancias traigan destrucción a su vida? Pero no, vamos a ver cómo las cosas, Dios habla muchos años antes, Dios hace grandes cosas. Vamos a ver aquí el libro de Génesis. Dice Génesis capítulo 37. Vamos a ver para que ustedes tengan un momento donde ustedes puedan buscar ya el verso, el capítulo 37, verso 1, pueden irse al primer libro de la Biblia que se llama Génesis. En el original los judíos le llaman Bereshit, que significa el principio. ¿Por qué? Porque es el inicio del pueblo de Israel, es el principio de la humanidad, es el principio de las familias. Así que tenemos muchas cosas. Vamos a ver aquí el capítulo 37. Dice aquí en la palabra habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Siendo de edad de 17 años, dice que José apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Aquí comenzó una gran rivalidad entre un joven que llevaba una vida perfecta y un grupo de 10 hermanos que verdaderamente eran personas malas en síntesis, eran personas difíciles. Y en ese caso había una contraposición. Dice que siendo José de 17 años. Noten aquí, quiero que se grabe esa idea, 17 años, o sea que no era, hoy diríamos es apenas un adolescente, o sea, no tenía la experiencia, pero sí tenía algo que sí, joven, tenía una relación con Dios. Dice, y amaba a Israel, dice, a José. Israel en este caso era Jacob, no el pueblo, todavía no se había desarrollado el pueblo, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Aquella túnica lo diferenciaba. O sea, era como para decirle, eres el más especial, y aquello trajo grandes luchas, rivalidades entre ellos. Tal vez fue un error de Jacob, pero verdaderamente José se estaba ganando el cariño de su padre. Dice, hermanos, dice, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían. Dice, y no podían hablarle pacíficamente, o sea, apenas lo miraban. Aquella relación, aquella exaltación de Jacob sobre su hijo José trajo una rivalidad, trajo un odio. No sé, tal vez Jacob no se dio cuenta del daño que estaba produciendo. Y soñó, dice aquí José, un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron, dice, a aborrecerle más todavía. No sé aquí qué fue el asunto, qué fue la problemática que esto produjo. Pero vamos a ver aquí. José dice que contó un sueño. Tal vez él no debió haberlo contado, ya que el sueño era evidente. Ellos pudieron ver que algo grande se estaba dando con aquel joven, que ellos aborrecían tanto. Porque ya no era solamente la problemática de Jacob, más bien también la problemática con Dios. Y aquí que dice que él contó el sueño a sus hermanos. Y aquí que atábamos manojos en medio del campo. Y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú también sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Dice que soñó un otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí
que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? Dice: ¿acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre, dice, meditaba en esto. Es extraño. Yo creo que todos los que estamos aquí, de alguna manera, hemos recibido una visión de parte de Dios. Ahora, eso no quiere decir que la visión sea algo fácil o que sea pronta. Lo importante es que mantenerse en Dios va a traer la seguridad que lo que Él ha hablado de nosotros se cumple. La problemática se da cuando uno espera que las cosas se den de la noche a la mañana. No sabemos el alcance, no sabemos los propósitos divinos. Por eso hablaba de la visión de José. José tuvo una visión, 2 sueños. Fueron interpretados rápidamente por sus hermanos y por su padre Jacob. O sea, ellos eran notorios que tenían ese don, era notorio que podían interpretar sueños con mucha facilidad. Pero aquello trajo una problemática, una lucha contra él. Ahora, hay que entender una cosa. Cuando hay una visión de parte de Dios, las cosas que acontecen para llegar a esa visión son cosas que Dios permite porque sabe que Él va a ir desarrollando la visión. Hay que entender que desarrollar una visión de parte de Dios no es nuestro trabajo, porque es imposible saber los propósitos divinos. Pero sí es nuestro trabajo permanecer en Dios para ir caminando en esos propósitos y el desarrollo de la visión. Por eso en este caso yo se lo digo a usted, si yo sé que ha recibido visiones, palabras en la iglesia, palabras de parte de la pastora, palabras en la televisión, palabras de otros siervos. Y usted dice: pero ¿qué ha pasado con aquellas visiones? Dios me habló. ¿Y qué sabes? ¿Qué sabes de lo que Dios quiere hacer contigo? Vea que vamos a notar que las cosas malas que sucedieron a José fueron permisión de Dios para llevarlo al cumplimiento perfecto de la visión. Esas cosas que pasan duras en nuestra vida, no sabemos qué es lo que está sucediendo. Pero en ese caso que estamos viendo aquí, dice aquí en el verso 12 del capítulo 37, ¿qué dice? Después de esto fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos, dice, apacientan las ovejas en Siquem, ven y dice: y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y traedme la respuesta. Y dice, y le envió al valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló, dice, un hombre andando, dice, dice, él errante por el campo. Y le pregunté a aquel hombre diciendo: ¿qué buscáis? Dice, entonces José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y aquel hombre respondió: se han ido, dice, de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de ellos y los halló en Dotán. Es extraño que todas las cosas que iban a suceder malas para José iban a empezar en ese día. Tenía una visión, pero empezaron las cosas difíciles y las cosas malas. No digo que todas las visiones van a empezar con un inicio malo, no. Lo que digo es que sí van a tener dificultades, sean pocas o muchas. Lo importante es permanecer en Dios, porque José no sabía lo que le iba a pasar. Porque Dios en este momento en que los hermanos se fueron para Dotán, ya no estaban en Siquem, pudo haberle hablado que se fuera para su casa. Pero ¿qué hubiese pasado si José se va para su casa? Por eso le digo, hay cosas que no entendemos. Usted no puede estar hoy mirando las circunstancias. Usted tiene que ver el plan. Decía Steve Jobs, dice, si usted tiene una visión, dice, usted nunca puede ver a su alrededor qué está pasando. Usted tiene que mirar, dice, hacia el futuro. Tiene que mirar hacia el horizonte, decía él. Y es cierto, no podemos ver las circunstancias que nos rodean. Tenemos que ver el horizonte donde Dios está planificando los siguientes pasos. Porque muchos ahí fracasan, muchos se han desanimado, muchos dicen no pasó nada.
Y sigue diciendo, y aquí dice, verso 16, dice, José entonces respondió, dice, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Y él les dijo que estaban en Dotán. Y el verso 19 dice, dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador en forma de burla. Viene el soñador, viene el que tiene las visiones. Muchos dicen de su visión, está loco ese hombre, ¿cómo se va a desarrollar aquello? Muchos han tenido visiones de grandes casas, carros, dinero, y ahora viene todo lo contrario. Sí, circunstancialmente las cosas son difíciles, pero ¿quién me dice que las circunstancias nos están acercando más y más al punto donde Dios quiere que lleguemos? Y dice aquí, verso 20, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Ellos se molestaron demasiado por los sueños porque eran demasiado fuertes. Estaban diciendo que todos ellos iban a ser servidores de aquel a quien odiaba tanto. Todo lo que Dios dice se va a cumplir. Y ellos dijeron, vamos a ver qué sucede de sus sueños. Ellos no entendían, y el diablo no entiende, y las personas no entienden, que las visiones de Dios siguen caminando a pesar de las circunstancias. Dios no está sujeto a enfermedades ni a cantidades de dinero. Dios está solo sujeto a lo que Él ha dicho. Y dice el Jesús, pasarán los cielos y la tierra, pero mi palabra no pasará. Es cierto que para lograr esos puntos donde usted está más seguro de lo que dice la palabra, que lo que ven sus ojos, se necesita de madurez espiritual. Por eso es tan necesario seguir avanzando, leyendo la palabra, seguir confesando, seguir creyendo, seguir a veces escuchando palabras de hombres llenos de fe para ir creciendo. Dice, cuando Rubén oyó esto, dice, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en una cisterna que está en el desierto, y no pongáis en él la mano sobre él para librarlo así de sus manos, para, dice, hacerlo volver a sus padres. Dice, sucedió que que cuando llegó José a sus hermanos, ellos, dice, quitaron a José la túnica. ¿Por qué? Porque esa era la diferenciación de que tenía su padre con ellos. Ese fue el primer punto de la diferenciación en que usted es hijo de Dios. Es el primer punto de ataque. Y sigue aquí diciendo la palabra. Dice en el verso 23, dice la túnica de colores que tenía sobre él. Dice, y lo tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Dios tenía todo planificado. Dios no iba a permitir que lo mataran, aquel joven. Dios tenía un plan de salvación para el mundo entero a través de él. Creo que hay que entender, las cosas iban de mal en peor, sí, pero Dios estaba guardando y preparando a aquel joven para el plan que ya había determinado. Los sueños que él tuvo, dice aquí, que le decían dos cosas. Uno, que eran manojos de trigo. ¿Qué significa eso? Que es el punto donde se iba a desarrollar toda la visión de José. Trigo. Y la segunda parte, dice, un engrandecimiento. Yo vi que al sol, dice que al sol y la luna, dice, y las estrellas. ¿Qué significaba? El desarrollo del pueblo de Israel en ese lugar. Habían dos planes que se iban a desarrollar. Uno, primeramente la salvación a través de la producción de trigo. Y segundo, el desarrollo del pueblo de Israel. El sol, la luna y 11 estrellas, porque no estaba incluido José. ¿Qué significaba eso? Los planes de Dios ya están ahí predeterminados. No los entendemos, no podemos entender que era el plan que Dios iba a desarrollar con esa familia. Pero le digo una cosa, Dios tiene un plan, si quieres creerlo, si quieres caminar en eso, o si quieres sigues caminando bajo las circunstancias que ven tus ojos. Dice, y se sentaron a comer pan, en el verso 25, y alzando los ojos, dice, miraron y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat, y lo dice, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, y iban a llevarlo a Egipto. Egipto era el centro comercial de aquel momento.
Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los ismaelitas. Y dice: y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Dios le estaba librando de la muerte. Aquel momento fue uno de los momentos más trágicos para José. ¿Cuál en este momento es el momento más trágico para usted? No importa cuál es. El momento más trágico, sin darse a José, era el momento en que empezaba la visión a desarrollarse. Claro que la visión a veces se mueve de la forma en que Dios quiere y no de la forma que nosotros queremos. Esto nos da a nosotros un punto de apoyo, que puede que el momento no sea el mejor. Eso no quiere decir que estamos mal, no. Eso significa que hay un momento de dificultad, porque José pensaba que posiblemente era el momento más difícil. Pero sí podemos notar aquí, entonces, dice aquí, verso 28, y cuando dice: pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Dice: y llevaron a José a Egipto. O sea, lo vendieron como un esclavo. Era el momento más difícil. Perdía a su familia, perdía a su madre, perdía a su padre. Perdía a todos sus conocidos. Iba a una tierra que él no conocía. Era una tierra desconocida y que él no sabía qué iba a pasar. Pero él no sabía, porque le voy a decir, este camino no es usted el que va, es Dios quien nos lleva. Hay una gran diferencia. Es Dios el que nos está llevando. Usted no es el que está caminando. Por eso la palabra dice: los que son guiados por el Espíritu Santo. Y sigue aquí diciendo la palabra. Después Rubén, dice, volvió a la cisterna y dice: y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Y volvió a sus hermanos y les dijo, dice: el joven no parece, no parece, y yo, dice: ¿a dónde iré yo? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y dice: y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: esto hemos, dice, hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Eran malos en gran manera, personas que se estaban oponiendo, pero noten esto: eran malos y perversos estos hermanos de José, pero solo eran instrumentos en las manos del Todopoderoso. Lo vendieron a los ismaelitas y los ismaelitas lo llevaron a Egipto, que era el lugar donde Dios iba a desarrollar el plan. Todas las cosas nos están llevando hacia el plan de Dios. Hay que comprenderlo. Usted no camina por su propia fuerza o conocimiento. No lo tenemos. ¿Quién conoce el futuro? Pero Dios, que conoce todas las cosas, lo estaba encaminando hacia allá. ¿Y por qué? Habían dos planes, hablamos. Primer plan, darle de comer y salvar al mundo y a la familia de José del hambre. Y segundo, el desarrollo del pueblo de Dios. Y el pueblo de Israel, de donde iba a salir el Mesías. Mucho más allá de lo que nosotros pensamos o entendemos. Estamos caminando, no nos damos cuenta, pero la mano del Todopoderoso nos está llevando. Y sigue aquí diciendo la palabra. Y entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio, dice, sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Dice: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: descenderé enlutado hasta el Seol, y lo lloró su padre. Todo pintaba mal para Jacob, su padre, y todo pintaba mal para José. Por eso les digo, usted no está caminando. El día que usted dijo a Jesús: sí, te recibo, ese día usted comenzó a caminar con el Todopoderoso, bajo un plan divino sobre el cual Él está hoy desarrollando. No es tiempo para saber, porque no podemos. José no entendía la totalidad del plan, solo pensaba que las cosas eran malas. Y sigue aquí diciendo la palabra en el capítulo 39. Capítulo 39 del libro de Génesis.
Dice aquí, llevaron pues a José a Egipto. Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Aquí Potifar solo era el primer peldaño que iba a usar Dios para llevar a José hacia donde él quería. Y hacia donde Dios quería el punto más alto. José lo entendía, no, creo que no entendió la totalidad y la profundidad de los sueños. Pero sí puedo decir que Dios seguía caminando. Dice aquí, y vio su amo que Jehová, noten el verso 3, el 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo. Noten, no importa las circunstancias difíciles que estamos pasando, siempre somos hombres y mujeres prósperos. Hay que entender esa realidad. Usted es próspero porque un día recibió a Cristo y todas las promesas de Dios están sobre usted. Usted es próspero. Que hay circunstancias difíciles en la vida, sí. Pero ellas simplemente nos están empujando hacia nuestra visión, hacia el plan divino de Dios que tenemos que desarrollar. Y vio su amo. Dice que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Creo que es notorio. Usted tiene que seguir. ¿Por qué Jehová estaba con José? Porque José seguía caminando con Dios. Y todo lo que José hacía, Dios lo hacía prosperar. Era un hombre perfecto, era un hombre santo y apartado del mal. Un hombre que sabía que caminaba con Dios. Es más, aquí usted no nota que José haya dicho por qué Dios permitió esto. No es notorio, no dice nada, solamente dice que siempre iba en crecimiento. Bajo las circunstancias difíciles, siempre se estaba desarrollando. Y noten que desde los 17 años que fue vendido a los ismaelitas, hasta los 30 años, o sea, unos 13 años en el futuro, se iba a desarrollar la visión. No sabemos hoy cuánto tiempo, hacia dónde vamos, no lo sabemos. Solo sabemos que vamos hacia el bien, que vamos al desarrollo pleno de la voluntad divina en nuestras vidas. Dice aquí, y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia, joven, 17 años, 18 años para este momento posiblemente. ¿Quién iba a pensar que alguien tan joven, lleno del Espíritu Santo, que después lo reconoció Faraón, este hombre tan joven, en él había algo grande? ¿Sabe qué era? Él caminaba con Dios. Camine con Dios y nada más, quédese callado. Camine con Dios y entendiendo que esos momentos difíciles son peldaños que Dios va a usar para desarrollar el plan que tiene usted. Siga caminando, siga adorándolo, sígalo alabando y sígale diciendo, aquí estoy Dios. Más adelante dice que por causa de eso, dice que la esposa de Potifar se enamoró y quería acostarse con José. Pero José era muy limpio y no se quería ensuciar y además era un hombre muy fiel. Esa fidelidad se la demostró a Dios y a Potifar. Dice, yo no voy a tocar a una persona que me ha dado tanto desde que llegué a Egipto. Dice que tuvo tanta confianza. Era un hombre íntegro. Creo que es una de las características que tenemos que ir guardando, la integridad para con Dios y para con todos los planes que Él tiene para con nosotros. Y dice que por causa de eso, dice que fue llevado a la cárcel donde estaban los presos del rey. Dios iba caminando. Pensaba José que esto iba de mal en peor. Ya estaba como el mayordomo de Potifar, que era el guardia el jefe de la guardia de Faraón. Y de allí, cuando ya estaba en su mejor posición, dice que fue por una mentira, fue enviado a una cárcel. Pero dice aquí, dice en el capítulo 40, dice aquí, vamos a ver el 39, ya el último verso. Dice aquí que el jefe de la cárcel puso a José. Dice aquí en el 22, y el jefe de la cárcel entró, dice, entregó en mano de José el cuidado de todos los presos.
dice que había en aquella prisión. Todo lo que él hacía, él lo hacía. Dice, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él, dice, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Ahora, noten aquí, era notorio que Dios estaba con José y que José estaba con Dios. ¿Por qué terminó en la cárcel? ¿Será que porque oro, ayuno, porque soy perfecto con Dios, las circunstancias van a ser perfectas siempre? Sí, pero José era victorioso en medio de la prueba. Era victorioso en medio de la cárcel. Esa es la gran diferencia. Somos victoriosos en medio de las pruebas, en medio de la dificultad, en medio de la escasez. Somos victoriosos. Y dice aquí la palabra, hay una diferencia. Circunstancias sí, pero somos vencedores en todas las cosas, dice la palabra. A pesar de que las circunstancias sean difíciles, un cristiano no es derrotado, no está pasándolas de la forma mejor, pero eso no significa que está en derrota, siempre está en victoria. José siempre estuvo en victoria a pesar que las circunstancias iban de mal en peor, iban creciendo, parece lo malo, pero siempre seguía en victoria. Y dice aquí que José no dijo nada, porque estoy en la cárcel. No, él seguía desarrollándose en la cárcel. No dijo, ¿por qué Dios me mandó a esta cárcel? No dijo nada. Sabía que Dios estaba con él. Sabía que en medio de esa tribulación que no duró un año. Hay que entender que posiblemente los 18, 20 años, 19 años, él estuvo en la cárcel hasta los 30. O sea, pero ahí se iba desarrollando. ¿Dónde estaba Dios que lo tenía en la cárcel 13 o 12 años siendo inocente? Es que no es donde lo tiene Dios, es donde voy caminando con Dios hacia el plan que Él tiene para desarrollar mi visión, que Él la ha puesto en mi corazón o en mi mente. En el capítulo 40, verso 1, dice, después de estas cosas, que el copero del rey de Egipto y el panadero, dice, delinquieron contra el Señor de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. ¿Y qué sucedió? Los mandó a la cárcel. Dios es el que mueve todas las cosas. No sabemos qué es lo que Dios está moviendo hoy, pero sí sé que Dios estaba moviendo y envió a dos hombres que estaban cerca de Faraón. ¿Era José el que estaba moviendo las cosas? No, no era José. José solo se preocupaba de caminar con Dios. Dios se encargaba de mover todas las cosas. Deje que Dios empiece a mover todas las cosas. Deje que Dios siga caminando. Dios siga haciendo. Hay una diferencia. No había derrota a pesar de que estaba en la cárcel. No había derrota, había victoria. En ese lugar se estaba ya desarrollando, en ese crisol se estaba formando el material puro de que Dios iba a usar para usar ese vaso que iba, para el plan que Él iba a desarrollar. Dice que los puso, y dice que en ese lugar, dice que cuando ellos llegaron, dice que tuvieron dos sueños, un sueño cada uno. Y José dice que interpretó sus sueños. Y dice que el panadero, José le dijo, en 3 días vas a perder la vida. Y al copero le dice, en 3 días te van a restaurar otra vez. Y ese copero se fue otra vez a la casa. ¿De dónde? A la casa de Faraón. Ahí estaba el punto donde Dios iba a sacarlo. Dios estaba ya preparando todas las cosas. Yo no sé cuántos coperos Dios tiene preparados para nosotros, para llegar a las partes más altas. Pero sepa, Dios está planificando y haciendo todas las cosas. Dice el verso 21, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Dice, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Sí, se olvidó. Pero no creo que se le haya olvidado por su propia cuenta. Creo que había un plan de Dios. No era el tiempo todavía de llegar ¿a dónde? A la casa de Faraón. ¿Qué iba a llegar? Lo iban a sacar de esa cárcel. Y si lo hubieran sacado en el tiempo en que el copero salió de la cárcel, posiblemente hubiera ido a trabajar a alguna casa allá en Egipto. Pero no era el plan de Dios. Dios seguía trabajando. ¿Por qué Dios no me ha sacado este? Es el plan de Dios. Usted no sabe por qué. Pero ese es el lugar donde Dios lo está formando para sacarlo a las grandes cosas.
Dice en el capítulo 41, aconteció que pasados 2 años, aconteció que después, 2 años en que el copero se olvidó de lo que José le había dicho, de lo que le había interpretado, y él no quiso hablar al faraón, porque no era el tiempo de Dios estaba 2 años en el futuro. No puedo entender el caminar de Dios, no puedo entender los planes de Dios en el futuro. Dios lo sabe todo. Camino con Dios y Dios sabrá en el momento. Y aquí se llegaba el momento, en el momento en que menos esperaba José. Dice aquí, aconteció que pasados 2 años que Faraón, dice, tuvo un sueño y le parecía que estaba junto al río y que del río, dice, subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas y, dice, y pasían en el prado, y tras de ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto, y dice, y enjutas de carne, o sea, sin carne, secas, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y aquí que las vacas de feo aspecto, dice, enjutas de carne, solo se notaba el pellejo y el hueso, nada más. Dice, devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas, y despertó Faraón. Ese era el tiempo del cumplimiento de la visión del Dios Todopoderoso. Se daba el principio que Dios le había hablado a José. Y sigue diciendo aquí, y durmió de nuevo y soñó por segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas, menudas y abatidas por el viento solano. Viento solano es un viento muy caliente y fuerte que viene del desierto. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió pues que por la mañana, dice, estaba agitado su espíritu. Dice, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos los sabios, y les contó, dice, Faraón sus sueños, mas no había quien le pudiese interpretar a Faraón. ¿Por qué? Porque Dios tenía preparado a aquel hombre que había venido de mal en peor. Entre comillas, porque siempre estuvo en victoria. En la cárcel, en la casa de Faraón y con sus hermanos, siempre estuvo en victoria. Victoria no significa no estar bajo pruebas, significa que Dios nos está llevando siempre a bien en medio de esas pruebas. Esa es la gran diferencia. Creo que algunos han confundido estar en victoria con falta de pruebas, o algunos han confundido no estar en derrota cuando tienen grandes problemas. Son engaños de Satanás. Las circunstancias no definen nuestra posición. Dice la palabra que siempre nos lleva en victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la realidad. Si hay alguien más grande que Él en esta tierra, no hay nadie más grande que Jesucristo. Es el Dios hecho carne, el Dios todopoderoso, el Hijo del Dios viviente. Él es el que nos hace llevar en victoria. Él es el que nos lleva siempre en victoria bajo todas las circunstancias. Y sigue aquí diciendo la palabra. Dice aquí el verso 9. Entonces el jefe de los coperos llamó a Faraón diciendo, dice, me acuerdo hoy de mis faltas. Y cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó en la prisión de la casa del capitán de la guardia, dice, a mí y al jefe de los panaderos. Dice, él y yo tuvimos un sueño en la misma noche. Y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven, dice, hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó sus sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que, como él nos interpretó, así fue, y fue restablecido mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió a llamar a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. El tiempo no era 2 años antes de sacar a José de la cárcel. No entendemos los planes divinos. El tiempo era 2 años después, porque era el tiempo en que Dios lo iba a presentar delante de Faraón, el príncipe, el gobernador del mundo entero de aquel entonces. Lo iba a poner en el lugar de más alta jerarquía. Era la gran diferencia entre los pensamientos divinos y mis pensamientos. Y sigue aquí diciendo la palabra. Y dice que Faraón le contó los sueños.
Y en el verso 37, para ir finalizando, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y le dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Dice, en quien esté el Espíritu de Dios. ¿Quién es este hombre? Era la gran diferencia. En un momento, en un segundo, estaba en la cárcel haciendo lo que hacía todos los días, cuidar de los presos. En un momento salieron corriendo a llamar a este joven, ya era de 30 años. Lo llamaron y le dijeron: el faraón quiere que te presentes delante de ti. ¿Qué pensó él? ¿Cómo es posible estar en la cárcel, a salir de la cárcel, el lugar más bajo de la sociedad egipcia, a llegar al lugar más alto de la sociedad egipcia? Los planes de Dios están caminando día tras día, siguen desarrollándose. Las circunstancias que pasó José en esos 13 años solo lo llevaron al punto máximo. Y es el punto máximo posiblemente para usted y para la iglesia, esta pandemia. Cuando parece que no podemos hacer nada, estamos haciendo más y llegaremos a lo más alto. Madres Unidas en Clamor posiblemente llegue a ser el mejor de todos, el más alto en todo el mundo. Dios siempre nos lleva en victoria, como dice que siempre nos lleva en victoria a través de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, el más grande de todos. Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber esto. Dice: no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. No solamente lo puso sobre la casa de Faraón, lo puso sobre todos los egipcios, lo puso sobre toda la gente de la tierra de Canaán y mucho más allá. José era el hombre más poderoso del mundo. Camine con Dios y Él lo llevará al punto máximo. No se preocupe de lo que está pasando hoy, eso no significa nada. Sigue estando en victoria, sigue caminando en victoria. Y dice aquí la palabra. Perdón. Dice aquí: entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Increíble, ¿eh? Un preso, unas horas antes y unas horas después, era el hombre más rico y poderoso del mundo. Siempre para Dios fue el más poderoso, siempre estuvo ahí. Creo que después José pudo entender la mente infinita del Dios Todopoderoso para nosotros. Hoy estamos aquí en la tierra y un día estos, en un abrir y cerrar de ojos, estaremos sentados en el lugar más grande del universo, del cielo y de la tierra, el lugar santísimo, con el Dios Todopoderoso. Caminamos con los planes de Él, seguimos avanzando bajo sus planes, somos los más grandes y poderosos. Nos vestirá de lino finísimo, blanco, resplandeciente. No entendemos los planes. Circunstancias vienen y van. Día de estos, todo está para nosotros. Todo. Dice el apóstol Pablo que todo es nuestro, aún Pablo. Y todos somos de Cristo. Dice aquí entonces: y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaban delante de él doblar la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Pero esa tierra de Egipto abarcaba mucho más que simplemente el territorio que hoy conocemos. Era el mundo de entonces, era el gran reino. Dios le dio todo a José. Le dijo a Faraón cómo tenía que guardar el trigo. Le dijo cómo tenía que guardar todo el trigo en 7 años de bien. Para que cuando venían los días malos, dice, tuvieran comida. Y se cumplió entonces la palabra, el sueño. Sus hermanos se tuvieron que arrodillar delante de José como Dios se lo había dicho. El mundo entero se tuvo que arrodillar delante de José. José fue el Salvador. Y en Egipto, cuando trajo a su padre, a sus hermanos, eran como unas 70 personas. Se comenzó a desarrollar el pueblo de Israel. El sol, la luna y las 2 estrellas bajo sus pies. El nacimiento del pueblo de Israel. Los planes de Dios, imposibles de entenderlos. Él ve el futuro. Yo no veo ni 5 minutos después de hoy. Pero el Todopoderoso que está con nosotros está mirando. Un día esto va a sonar la trompeta. Y vamos al lugar y vamos a ser los más grandes. Más grande que los ángeles. Dice que los ángeles van a ser nuestros servidores.
Solo en el trono será Dios mayor que nosotros. Somos los más grandes, tenemos en victoria, caminamos en victoria. La visión de José, la visión de Cristo en nosotros se está desarrollando paso a paso. Y no importa las circunstancias que hoy estemos viendo, seguimos caminando. Vamos a darle gracias a Dios. Sigue caminando con Cristo. Estás en victoria cada momento y en cada segundo. Padre Celestial, te damos gracias. Nos haces caminar cada día en victoria a través de Cristo Jesús. Te glorificamos en este momento y te adoramos. Derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros para comprender cada día que esta realidad no depende de nosotros, sino depende del infinito plan que tienes para nosotros. Te glorificamos y te adoramos. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.